¿Y si te dijera que las conversaciones más importantes de tu vida aún no han sucedido y que podrían ser con aquellos que crees haber perdido para siempre? ¿Qué sentirías si supieras que el amor que sientes por ellos no se desvanece en un vacío, sino que llega a su destino, creando un lazo indestructible que ni la muerte puede cortar? Vivimos en un mundo que nos enseña a temer el final, a ver la muerte como un muro infranqueable. Sentimos la punzada de la ausencia, el silencio que dejó una voz amada, el frío de una silla vacía. Nos asomamos al abismo de nuestra propia mortalidad y sentimos un vértigo, un vacío que la rutina diaria, el ruido y las distracciones no consiguen llenar. Es una sed profunda, una pregunta susurrada en la quietud de la noche. Esto es todo. El amor, los recuerdos, las luchas y las alegrías simplemente se apagan como una vela en el viento. Esta herida espiritual, este anhelo de conexión con algo más grande, es la búsqueda más fundamental del ser humano. Pocos hombres en la historia reciente se han atrevido a sentarse al borde de ese abismo y escuchar con el alma. Y menos aún han tenido el coraje y la disciplina de relatar lo que oyeron del otro lado. Uno de ellos fue Divaldo Franco. No pienses en él simplemente como un médium. Piensa en él como un sismógrafo del alma, un hombre cuya vida entera fue un puente tendido entre nuestra orilla de la existencia y el vasto continente del mundo espiritual. Durante más de 70 años, su sensibilidad fue la antena que captó las voces, las historias, las advertencias y las revelaciones de aquellos que ya han cruzado la frontera que tanto tememos. A través de él, hemos recibido mapas detallados del más allá, descripciones de las leyes que gobiernan nuestro destino y, sobre todo, la certeza de que la vida continúa, evoluciona y siempre, siempre está amparada por un amor más grande. En este video, no solo vamos a explorar esas enseñanzas, vamos a hacer algo más. Juntos, vamos a embarcarnos en una investigación profunda sobre el misterio de una supuesta entrevista prohibida, un susurro en el mundo espiritualista que promete revelar secretos demasiado impactantes para ser contados abiertamente. ¿Qué hay de verdad en este mito? ¿Y cuáles son las verdades, no las prohibidas sino las luminosas, que Divaldo realmente nos legó sobre el destino de nuestras almas? Te prometemos un viaje que separará el mito de la realidad, la fantasía del consuelo verdadero. Un viaje que podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida, la muerte y el propósito de tu propia existencia. Este no es un video para entretener la mente, es un video para nutrir el alma. Si sientes que tu espíritu está listo para esta conversación, si alguna vez te has hecho estas preguntas en la soledad de la noche, si la saudade aprieta tu pecho, haz un pacto contigo mismo ahora. Escribe en los comentarios: quiero entender lo que viene después. Y si has llegado hasta aquí no es por casualidad, es porque tu alma busca respuestas. Inscríbete en el canal. No lo hagas por nosotros, hazlo por tu alma, que merece encontrar la paz que anhela. Este viaje es para ti y apenas está comenzando. Hay palabras que actúan como un imán para el alma: prohibido, secreto, revelación oculta. Y cuando estas palabras se unen al nombre de un gigante espiritual como Divaldo Franco, el eco resuena con una fuerza irresistible. Quizás llegaste a este video por esa promesa, por ese susurro en los pasillos de internet que habla de una entrevista prohibida, de una verdad tan potente que tuvo que ser silenciada. Sientes esa atracción, ¿verdad? Es el anhelo ancestral de nuestra alma por descorrer el velo, por acceder a aquello que nos fue negado. Nos preguntamos, ¿qué verdades sobre el destino de las almas podrían ser tan impactantes como para merecer la censura? ¿Qué revelación sobre la vida después de la muerte podría sacudir los cimientos de lo que creemos saber? Esta pregunta no es mera curiosidad, es una búsqueda existencial. Es el corazón que llora la pérdida de un ser amado, preguntando si hay algo más allá. Es la mente que teme a lo desconocido buscando un mapa, una señal de que el final no es realmente el final. El mito de una entrevista prohibida toca esa herida sagrada, esa necesidad humana de encontrar un conocimiento que nos dé paz, que nos dé certeza en medio de la incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que la búsqueda de esta entrevista prohibida es en sí misma
la primera parada de un viaje mucho más profundo. ¿Y si el verdadero secreto no estuviera oculto en un documento censurado, sino en la razón por la cual nos sentimos tan atraídos por esa idea? Como mentores en este camino espiritual, nuestro deber no es alimentar mitos, sino encender luces. Nuestra investigación, guiada por el respeto a la verdad y al legado de Divaldo, nos lleva a una conclusión serena pero firme. No existe un único documento, una cinta o una transcripción específica sobre el destino de las almas que haya sido formalmente prohibida por alguna autoridad. La leyenda parece ser un eco distorsionado, una sombra proyectada por otras controversias, más terrenales y políticas, que sí rodearon a Divaldo en ciertos momentos de su vida. El sensacionalismo de nuestra era digital, ávido de clics y titulares impactantes, ha podido tomar esas chispas de polémica real y avivar un fuego que no existía, creando el fantasma de una entrevista que nunca fue censurada. Y esto, lejos de ser una decepción, es una liberación. Nos libera de buscar en el lugar equivocado. Nos invita a dejar de perseguir sombras y a girarnos hacia la luz de las enseñanzas que sí fueron entregadas, abierta y abundantemente, durante décadas. Se cuenta que un espíritu, en una de esas comunicaciones que iluminan la noche del alma, compartió una vez una historia a través de un médium de confianza, una historia que resuena profundamente con nuestra búsqueda de hoy. Hablaba de un anciano buscador que pasó toda su vida persiguiendo la leyenda de un texto sagrado perdido, un manuscrito que, según se decía, contenía la respuesta definitiva al propósito de la existencia. Viajó por desiertos, escaló montañas y consultó a sabios, siempre con la misma pregunta: ¿dónde está el texto perdido? Su cuerpo envejeció, pero su obsesión no. Una noche, agotado y sintiendo que su vida había sido un fracaso, un mentor espiritual se le apareció en sueños. El anciano, con su último aliento de esperanza, le preguntó: «Maestro, ¿dónde está el texto que busqué toda mi vida?». Y el mentor, con una compasión infinita, le respondió: «Querido hermano, el texto perdido nunca fue escrito en papel. El texto eras tú, cada acto de bondad en tu búsqueda, cada vez que compartiste tu agua en el desierto, cada palabra de aliento que diste a otro viajero, cada lágrima de frustración que te enseñó la humildad, esas fueron las páginas. Buscabas un secreto fuera, cuando la revelación se estaba escribiendo dentro de ti, con la tinta de tu propia vida». Esta historia, mi amigo, mi amiga, no es sobre un anciano de un relato lejano, es sobre ti. Es sobre mí, es sobre la tendencia humana a buscar la salvación en un objeto externo, en una entrevista prohibida, en una fórmula mágica. Pregúntate con honestidad, ¿cuál es tu texto perdido? ¿Es la validación de otros que nunca llega? ¿La disculpa que anhelas y no recibes? ¿La señal divina espectacular que exiges para poder creer? La espiritualidad que Divaldo Franco nos legó no es una de secretos para iniciados, sino una de trabajo interior para todos. La verdad más profunda no está prohibida, está disponible, pero requiere esfuerzo. Requiere que dejemos de mirar hacia afuera con ansiedad y empecemos a mirar hacia adentro con coraje. La revelación no está en lo que Divaldo pudo haber dicho y fue callado. Está en lo que dijo miles de veces y que quizás no hemos escuchado con suficiente atención, que somos los arquitectos de nuestro propio destino, que el amor es la única ley y que la vida es una escuela eterna. Si esta reflexión te resuena, si sientes esa verdad en tu interior, escribe en los comentarios: «Busco la verdad, no el secreto». Así que el mito de la entrevista prohibida se desvanece, no para dejarnos en el vacío, sino para abrir la puerta correcta. Nos enseña nuestra primera gran lección en este viaje juntos. A menudo, lo que creemos que es un atajo hacia la verdad es en realidad una distracción que nos aleja del verdadero camino. El universo no esconde sus leyes más importantes. Las exhibe en la naturaleza, en la conciencia, en las consecuencias de nuestros actos. La verdadera sabiduría no necesita ser prohibida, porque no puede ser contenida. Ahora que hemos despejado el humo del mito, podemos empezar a respirar el aire puro de la enseñanza real, porque si no hay una entrevista prohibida que encontrar, entonces, ¿qué hay? ¿Cuáles son esas verdades que Divaldo Franco, sin censura alguna,
Dedicó su vida entera a revelar sobre lo que nos espera al cruzar el umbral de la muerte. La respuesta es más vasta, más lógica y más esperanzadora de lo que imaginas. Y es ahí, en sus enseñanzas abiertas y luminosas, donde nuestra verdadera investigación comienza ahora. Imagina por un momento que la muerte no es un muro, sino un horizonte. Imagina que el último suspiro no es un punto final, sino una coma en la infinita frase de tu existencia. ¿Alguna vez, al mirar el cielo nocturno, no has sentido una certeza inexplicable de que perteneces a esa inmensidad? ¿O al recordar a un ser querido que partió, no has sentido su presencia como una brisa sutil, un pensamiento que no era tuyo, pero que te trajo consuelo? Esta intuición, este anhelo de trascendencia, es el eco de la verdad en nuestra alma. Ahora que hemos cerrado la puerta al mito de lo prohibido, abrimos la que realmente importa, la puerta al conocimiento sereno y profundo que Divaldo Franco, como un fiel cartero entre dos mundos, nos entregó durante más de 70 años. Él no nos pidió que creyéramos ciegamente, nos invitó a sentir, a razonar y a comprender el paisaje coherente y esperanzador que nos aguarda cuando el cuerpo físico regresa a la tierra. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que nos contó sobre el destino real, no el imaginado, de cada uno de nosotros? A través de la voz serena y la pluma incansable de Divaldo Franco, a menudo guiada por la sabiduría de su mentora espiritual, Joana de Angelis, el espiritismo no nos ofrece un cuento de hadas, sino un mapa lógico y profundo del viaje del alma. Este mapa se sostiene sobre tres pilares fundamentales que lo cambian todo. El primero, la piedra angular, es simple y a la vez revolucionario, la inmortalidad del alma. No morimos. La conciencia, ese yo que ama, que sueña, que ríe y que recuerda, es indestructible, es energía divina que simplemente cambia de estado, liberándose de la vestimenta de carne. El segundo pilar es la evolución espiritual continua. El mundo espiritual no es un destino estático, un paraíso ocioso o un infierno eterno. Es una nueva etapa de la escuela infinita de la vida, un universo vibrante de actividad, aprendizaje y progreso. Somos, como Divaldo repetía, espíritus creados simples e ignorantes, destinados a la perfección. Y el tercer pilar, que da sentido a todo, es la reencarnación. Este es el mecanismo sagrado de la escuela, la oportunidad bendita de regresar al aula de la vida física para aprender las lecciones pendientes, para reparar los errores del pasado y para pulir las virtudes del alma, una y otra vez, en un ciclo ascendente de amor y sabiduría. En una comunicación psicográfica atribuida a un espíritu amigo, se relató el caso de un alma que, llamémosla Elena, había vivido una vida terrenal de mucho trabajo y pocas alegrías aparentes. Murió con el temor de encontrar la nada o, peor aún, un juicio severo por sus errores y amarguras. Al abrir sus ojos espirituales, se encontró en un lugar de luz suave, desorientada. Un ser luminoso se le acercó con una sonrisa y le dijo: «Bienvenida, Elena. Tu cansancio ha terminado, pero tu trabajo apenas comienza». Él la guió hacia lo que parecía un inmenso jardín, donde otras almas cuidaban con esmero pequeños árboles. «Cada árbol», explicó el mentor, «es el conjunto de las virtudes de un alma. La tierra que labraste con tanto esfuerzo en tu última vida, las dificultades que soportaste con paciencia, la honestidad en tu pobreza, todo eso preparó tu suelo. Ahora estás aquí para aprender a plantar tus propias semillas de amor, a regar tu paciencia, a podar tu orgullo. Este es un hospital, una escuela y un taller. Aquí te sanarás, aprenderás y trabajarás para prepararte para una nueva siembra, cuando tu alma esté lista para florecer de nuevo en el mundo». Elena lloró, no de tristeza, sino de un alivio que jamás había conocido. Su vida no había sido en vano, había sido la preparación. La historia de Elena es el espejo de nuestra propia alma. ¿Cuántas veces miramos nuestra vida y sentimos que es un campo árido? ¿Cuántas veces maldecimos las rocas de las dificultades, el sol abrasador de las pruebas, la sequía de la soledad? Lo que Divaldo Franco nos enseña, a través de estas revelaciones, es a cambiar nuestra perspectiva de forma radical. Tu vida ahora mismo, con sus luchas y sus dolores, no es un castigo, es la preparación del suelo
Cada desafío que enfrentas con coraje está arando la tierra. Cada acto de perdón hacia quien te hirió está fertilizando tu campo. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, es una semilla de luz que plantas para tu futuro, aquí y en el plano espiritual. Esta comprensión nos saca del papel de víctimas del destino y nos coloca en el de agricultores conscientes de nuestra propia eternidad. Dejamos de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezamos a preguntar, ¿para qué es esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cultivar aquí? Si sientes que tu vida, con todo lo que trae, es una oportunidad sagrada para tu cultivo espiritual, escribe en los comentarios, mi vida es mi escuela. Esta visión de un más allá dinámico, lleno de propósito, de ciudades espirituales como no solar, descritas como lugares de intensa actividad, trabajo y recuperación, es un bálsamo para el corazón herido por la saudade y el miedo. Saber que nuestros seres queridos no están perdidos en un limbo, sino que continúan su jornada, aprendiendo, trabajando y siendo amparados por mentores amorosos, lo cambia todo. Nos permite transformar nuestro luto en una conexión de amor y oración, enviándoles vibraciones de paz en lugar de anclas de desesperación. Sin embargo, la honestidad espiritual, una cualidad que Divaldo y los buenos espíritus siempre defendieron, nos exige hacer una pregunta importante. ¿Es este destino luminoso el puerto inmediato para todas las almas, sin importar cómo vivieron? ¿Qué sucede con aquellos cuyo equipaje está pesado por el remordimiento, la maldad, el egoísmo o la densa niebla del materialismo? La ley de afinidad, justa y precisa, nos dice que cada uno es atraído al lugar que vibra en sintonía con su estado interior. Y para algunos, ese lugar no son los jardines de luz, sino una región que muchos temen nombrar, el umbral. Hemos hablado de jardines y escuelas de luz, de reencuentros y trabajo redentor, y esa es una verdad luminosa y fundamental. Pero la justicia divina, que es sinónimo de un equilibrio perfecto, no estaría completa si ignorara la otra cara de la balanza. La honestidad espiritual nos obliga a preguntar, ¿qué pasa con el alma que ha vivido sumergida en el egoísmo, que ha hecho del odio su bandera, o que se ha aferrado con tal fuerza a los vicios y placeres materiales que no sabe existir sin ellos? La respuesta que nos llega a través de Divaldo Franco y de la doctrina espírita es de una lógica impecable, aunque pueda parecer severa. No es una respuesta de condena, sino de consecuencia. Para estas almas existe un destino inmediato que no son las colonias de luz, sino una región de la conciencia, un estado vibratorio denso que se conoce como el umbral. No lo imagines como un lugar de fuego y tridentes. Piénsalo más bien como un sótano oscuro y desordenado de la gran casa del universo. Un lugar al que nadie es arrojado por un juez, sino al que uno desciende por su propio peso, por la densidad de su propio equipaje espiritual. Lo primero y más crucial que Divaldo y los espíritus nobles nos enseñan es a desterrar para siempre la idea del infierno medieval. Olvida el castigo eterno, la condenación sin retorno, el juicio arbitrario de un Dios vengativo. Esas son creaciones humanas, nacidas del miedo y del deseo de controlar. El umbral, en cambio, es algo mucho más lógico y, en cierto modo, más personal. Es una zona de purga, un purgatorio autoimpuesto donde el alma se enfrenta a un único verdugo, ella misma. Es el resultado directo de la ley de afinidad. ¿Qué mantiene a un alma allí? Las cadenas que ella misma forjó en la tierra, el remordimiento por el mal causado y no reparado, que se convierte en un eco torturador, el odio y el rencor, que crean un paisaje de soledad y amargura, la adicción a las sensaciones materiales, que genera una sed insaciable que ya no puede ser satisfecha, el egoísmo extremo, que aísla al espíritu en una prisión de oscuridad. El umbral no es un castigo de Dios, es la cosecha obligatoria de lo que hemos sembrado. Es el enfrentamiento necesario con nuestra propia sombra para poder, finalmente, anhelar la luz. Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía de Divaldo Franco, nos ha dado vislumbres aterradores, pero esclarecedores de estas zonas. Inspirados en esos relatos, imaginemos el caso de un alma, llamémosle Javier. En la tierra, fue un hombre de negocios implacable, que construyó su imperio,
sobre la ruina de otros. Murió rico y poderoso, esperando quizás un paraíso VIP, pero al despertar no encontró ni sirvientes ni lujos. Se encontró en un paraje gris, brumoso, donde sus gritos de mando se perdían sin eco. Revivía en un bucle sin fin los rostros de aquellos a quienes había engañado y herido. Sufría una sed desesperada, no de agua, sino de poder, de control, una sed que lo consumía por dentro. Este era su umbral. No había demonios externos torturándolo, su propia conciencia era el fuego y el látigo. Pasó un tiempo que le pareció una eternidad en esa angustia, hasta que en un momento de total agotamiento, un recuerdo fugaz atravesó su mente. La única vez que ayudó a alguien sin esperar nada a cambio. En ese instante de genuino, aunque diminuto, arrepentimiento, una tenue luz apareció a lo lejos. Un rescatador espiritual se acercó no con reproches, sino con una infinita piedad, y le extendió la mano diciendo: «¿Estás cansado, hermano? ¿Quieres empezar de nuevo?». La historia de Javier puede parecer extrema, pero el umbral no es un lugar reservado solo para los grandes villanos de la humanidad. Es un estado vibratorio al que todos podemos asomarnos si no somos vigilantes. Creamos pequeños umbrales en nuestra propia vida cada día. El rencor que guardamos durante años hacia un familiar es un pequeño umbral personal. La ansiedad que nos consume por acumular más y más bienes materiales es un pequeño umbral. La adicción que nos domina, sea al alcohol, a las drogas o incluso a la aprobación ajena, es un pequeño umbral. Son zonas de nuestra mente y de nuestra alma donde la luz no entra, donde sufrimos en bucles de pensamientos y emociones negativas. La gran revelación es que no tenemos que esperar a morir para ser rescatados. El rescate empieza ahora. Cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, estás encendiendo una luz en tu umbral interior. Cada vez que practicas la generosidad, estás aligerando tu equipaje. Cada vez que te enfrentas a tu adicción con valentía, estás rompiendo una cadena. Si te comprometes hoy a trabajar en tus pequeños umbrales, a soltar un peso, por pequeño que sea, escribe en los comentarios: «Elijo la luz hoy». Comprender la naturaleza del umbral y del rescate espiritual es, paradójicamente, una fuente de profunda esperanza. Nos demuestra que no hay almas perdidas para siempre. La misericordia divina es infinita y se manifiesta a través de estos trabajadores incansables de la luz, los equipos de rescate que, como nos relatan las obras de Divaldo, se adentran en estas zonas de sufrimiento por amor, esperando la más mínima señal, el más leve llamado de un corazón arrepentido. Nos enseña que el sufrimiento allí, por más terrible que sea, tiene un propósito: la purificación, el despertar. Pero este sistema tan complejo de afinidades, de consecuencias, de rescates, no puede ser aleatorio, no puede funcionar por capricho. Todo, desde la felicidad serena en las colonias de luz hasta la angustia purgadora en las zonas de sombra, debe responder a un orden perfecto, a principios inmutables. Entonces, ¿cuáles son exactamente las leyes que gobiernan este vasto y complejo mecanismo cósmico? ¿Cómo operan las fuerzas que determinan si un alma asciende hacia la luz o desciende temporalmente hacia la sombra? Comprender estas leyes es comprender el motor mismo del universo y nuestro verdadero poder como co-creadores de nuestro destino. Observa el universo por un instante. Un planeta no se desvía de su órbita por capricho. Una semilla de roble no germina en un rosal. El día sigue a la noche en un ritmo inmutable. Vivimos inmersos en un cosmos de un orden y una precisión asombrosos. Si existe esta inteligencia matemática en el mundo físico, que es apenas un reflejo, ¿por qué el mundo del espíritu, la causa primera de todo lo material, sería un reino de caos, de azar o de decretos arbitrarios? La visión que Divaldo Franco y la espiritualidad superior nos presentan es la de un universo moral regido por leyes tan exactas, impersonales y coherentes como la ley de la gravedad. Comprender estas leyes es dejar de ser una hoja llevada por el viento del destino y convertirse en el navegante de nuestro propio barco. No estamos sujetos a la ira de un Dios ni a la suerte ciega. Estamos sujetos a las consecuencias lógicas de nuestros propios actos, pensamientos y sentimientos. Y en este entendimiento reside la verdadera libertad,
Las dos leyes fundamentales que orquestan esta sinfonía cósmica son la ley de causa y efecto y la ley de afinidad. La primera, también conocida como ley de acción y reacción o karma, es la más famosa. Imagínala como un boomerang cósmico de una precisión infalible. Cada pensamiento que emitimos, cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos, es un lanzamiento. Tarde o temprano, ese boomerang regresará a nosotros con una energía de la misma naturaleza. Esto elimina por completo la idea de un castigo externo. No somos castigados por nuestras malas acciones. Somos castigados por medio de ellas, por sus consecuencias naturales. La segunda ley, que opera en perfecta sintonía con la primera, es la ley de afinidad o de sintonía vibratoria. Piensa en tu alma como si fuera una radio. Tus emociones, tus hábitos mentales, tus amores y tus odios ajustan el dial de tu frecuencia interior. Por esta ley, serás atraído natural e inevitablemente hacia los lugares, las compañías y las situaciones que vibran en esa misma frecuencia. No es un premio o un castigo, es física espiritual. La alegría atrae alegría. La luz busca la luz y la sombra, lamentablemente, se congrega con la sombra. Se relata en círculos de estudio espiritual una historia que ilustra perfectamente cómo estas dos leyes se entrelazan. En la Tierra existieron dos hombres, Marcos y Fernando. Marcos era un campesino humilde y Fernando, un terrateniente poderoso que por medio de engaños le arrebató sus tierras, dejándolo en la miseria. Ambos murieron con pocos años de diferencia. Fernando, lleno de orgullo y sin el menor remordimiento, despertó en el plano espiritual en un lugar desolado y solitario. Su vibración de egoísmo y arrogancia lo sintonizó, ley de afinidad, con una región donde nadie lo aclamaba y donde su poder terrenal era polvo. Sufría la consecuencia directa de su falta de empatía, ley de causa y efecto. Marcos, por otro lado, a pesar de haber sufrido la injusticia, había pasado sus últimos años cultivando el perdón en su corazón, no por Fernando, sino por su propia paz. Al morir, su vibración de serenidad y resignación lo llevó a una comunidad espiritual tranquila y trabajadora. Un mentor le explicó: Fernando no está siendo castigado, está experimentando el vacío que él mismo creó en su alma. Y tú no estás aquí como recompensa, sino porque esta es tu sintonía natural. Luego el mentor añadió la pieza clave: cuando el boomerang del sufrimiento haya hecho despertar la conciencia de Fernando, quizás tu alma, por la ley del amor que está por encima de todo, sienta el impulso de ir a ayudarlo a levantarse. Ese será el cierre perfecto de la ley. Esta historia nos revela la verdad más poderosa de todas. Aunque estas leyes son inmutables, no somos sus prisioneros, somos sus estudiantes. En el corazón de este mecanismo cósmico reside la joya más preciada de la creación, el libre albedrío. En cada segundo de nuestra existencia tenemos el poder de decidir qué boomerang vamos a lanzar. Tenemos el poder de cambiar el dial de nuestra radio interior. Aquí es donde Divaldo Franco insistía con tanta vehemencia en la necesidad de la reforma íntima, ese trabajo consciente y diario de autoobservación y automejora. No tienes que ser una víctima pasiva de tu karma pasado. Puedes convertirte en un creador activo de tu futuro. ¿Cómo? Vigilando tus pensamientos, porque se convierten en palabras, cuidando tus palabras, porque se convierten en acciones, analizando tus acciones, porque se convierten en hábitos, y sobre todo, educando tus sentimientos, porque ellos son el verdadero motor de tu vibración. Hoy mismo puedes lanzar un boomerang de paciencia en medio del tráfico. Hoy puedes sintonizar la frecuencia de la gratitud por el simple hecho de estar vivo. El poder es tuyo. Ahora, si aceptas tu poder para cambiar tu vibración y crear un futuro mejor, escribe en los comentarios: soy responsable de mi destino. El entendimiento de estas leyes transforma el universo de un lugar potencialmente aterrador a un hogar perfectamente ordenado y justo. El sufrimiento deja de ser una tragedia sin sentido y se convierte en una lección, una oportunidad para ajustar nuestra ruta. La felicidad deja de ser un golpe de suerte y se convierte en el resultado de un trabajo bien hecho. Este orden cósmico, revelado por Divaldo y otros emisarios de la luz, es un faro de una claridad y una lógica innegables
que nos da un poder y una responsabilidad inmensos. Nos sitúa como protagonistas de nuestra propia saga evolutiva. Sin embargo, para tener una visión completa, honesta y profunda, no podemos ignorar que el mensajero, como todos los mensajeros que han caminado sobre la tierra, era también un hombre de su tiempo. Un hombre que, además de construir puentes hacia el cielo, emitió opiniones sobre temas terrenales que generaron profundas y dolorosas controversias. ¿Cómo conciliamos al portador de verdades eternas con el hombre envuelto en las polémicas de su época? Este es el último velo que, con respeto y coraje, debemos descorrer. Todo faro de luz en este mundo es sostenido por una mano humana, y toda mano humana es, por definición, imperfecta. Los más grandes mensajeros espirituales de la historia, aquellos que construyeron puentes entre el cielo y la tierra, fueron hombres y mujeres que caminaron sobre el mismo suelo que nosotros, que respiraron el mismo aire y que estuvieron sujetos a las presiones y condicionamientos de su tiempo. Hemos explorado las leyes perfectas del universo, la arquitectura divina del viaje del alma. Ahora, con la misma honestidad y con la madurez que requiere la verdadera búsqueda espiritual, debemos mirar la compleja naturaleza del mensajero. Honrar el legado de Divaldo Franco no es colocarlo en un pedestal inalcanzable y negar sus complejidades. Es comprender su obra en toda su dimensión, con su luz inmensa y también con sus sombras humanas, aquellas que generaron debate, dolor y controversia. Este paso es fundamental para pasar de la admiración ciega a la comprensión profunda. El legado de Divaldo Franco para el espiritismo y para la caridad es en muchos aspectos colosal e innegable. Cientos de libros psicografiados que han llevado consuelo y esclarecimiento a millones de almas, dictados por espíritus como la noble Joana de Angelis. Una vida entera de oratoria, viajando por el mundo para sembrar las ideas de la inmortalidad y del amor. Y por encima de todo, la obra de caridad monumental de la Mansión del Camino, un faro de amor práctico que ha rescatado y educado a miles de niños y asistido a incontables familias. Esta es la luz brillante de su misión, un testamento de dedicación que habla por sí mismo. Sin embargo, y aquí es donde la madurez del buscador es puesta a prueba, Divaldo también fue un hombre que, especialmente en las últimas etapas de su vida, expresó públicamente opiniones sobre temas sociales y políticos que generaron profundo dolor y división. Sus controvertidas posturas sobre cuestiones de género, su apoyo explícito a ciertas figuras políticas y sus interpretaciones de eventos mundiales alineadas con narrativas conservadoras, crearon una fractura en el movimiento espírita y dejaron a muchos de sus admiradores perplejos y heridos. Este es el hombre, complejo y polifacético, el médium extraordinario y el ciudadano con opiniones controversiales. Imaginemos, para entender esto, una aldea sedienta en medio de un desierto. Su única fuente de vida es un antiguo y magnífico acueducto, construido por un arquitecto de tiempos remotos que trae agua pura y cristalina desde una montaña lejana. El agua que fluye es perfecta y sacia la sed de todos. Sin embargo, los enormes pilares de piedra que sostienen el acueducto están cubiertos de extrañas tallas y grabados, hechos por el mismo arquitecto. Algunas tallas son de una belleza y sabiduría sobrecogedoras. Otras, en cambio, son inquietantes, representando las batallas, los miedos y las creencias limitadas de la época en que vivió el constructor. Pronto, la aldea se divide. Unos dicen, debemos destruir el acueducto porque sus grabados son ofensivos. Otros proponen, solo beberemos el agua que pase por los pilares con tallas bonitas. Finalmente, una anciana sabia se levanta y dice, el arquitecto fue un hombre. Sus manos crearon una obra perfecta para traer el agua, pero también grabaron sus propias sombras en la piedra. Rechazaremos el agua que nos da la vida por las imperfecciones del canal que la transporta. Bebamos el agua pura, que es el mensaje universal del amor. Observemos las tallas con discernimiento, como el registro histórico de un hombre, pero no confundamos jamás la piedra tallada con el agua de la vida. Ese acueducto es Divaldo Franco, y es en realidad todo líder, todo mensajero, todo maestro espiritual. El agua pura y cristalina es la enseñanza eterna y consoladora del espiritismo.
la inmortalidad del alma, las leyes de amor y justicia, la reencarnación como oportunidad bendita. Las tallas en la piedra son sus opiniones personales, sus interpretaciones, moldeadas por su cultura, su tiempo y su propia jornada evolutiva. La lección final que la vida de Divaldo, quizás sin buscarlo, nos ofrece, es la más crucial para cualquier buscador espiritual. Aprende a separar el mensaje del mensajero. No sigas ciegamente a un hombre, sigue a la verdad allá donde la encuentres. Usa siempre el filtro de tu propia conciencia, iluminada por la razón y sobre todo por el Evangelio de Jesús. Toma todo aquello que te eleve, que te haga más bueno, más compasivo, más amoroso, y cuestiona con respeto pero con firmeza todo aquello que te genere duda, que parezca sembrar discordia o que se aleje de la caridad y el amor incondicional. Si te comprometes a ser un buscador libre, que honra a los mensajeros, pero adora solo a la verdad, escribe en los comentarios: mi guía es mi conciencia. Y así, el círculo de nuestra investigación se cierra. El verdadero secreto prohibido no era un documento oculto, sino quizás el desafío de mirar la complejidad del ser humano, incluso en aquellos a quienes más admiramos. Al atrevernos a hacerlo, no hemos destruido un ídolo. Hemos encontrado una verdad mucho más madura, sólida y liberadora. Hemos aprendido que podemos beber el agua pura de las enseñanzas espirituales sin tener que venerar cada una de las piedras del acueducto. El legado espiritual de Divaldo Franco, el que habla del destino de las almas, de las leyes del universo y de la primacía del amor, permanece como una fuente valiosa para el alma sedienta. Su legado humano, con sus polémicas, nos deja la lección impagable del discernimiento. Ahora, con todas estas revelaciones sobre la mesa, desde el mito inicial hasta la complejidad del legado final, estamos listos para recoger los frutos de este viaje. Hoy comenzamos nuestro viaje en busca de un misterio, atraídos por la promesa de una entrevista prohibida. Y en el camino descubrimos algo mucho más valioso. Vimos cómo el mito se desvaneció para dar lugar a la verdad, una verdad no prohibida, sino abierta y esperando ser comprendida. Juntos, desvelamos la visión de que la vida es una sinfonía ininterrumpida, donde la muerte es solo una pausa, un cambio de clave, pero nunca el silencio final. Navegamos por los paisajes del alma, desde las colonias de luz y trabajo redentor hasta las zonas de sombra del umbral, entendiéndolas no como un castigo, sino como hospitales para el espíritu, siempre amparados por la misericordia del rescate. Comprendimos que el universo no es regido por el azar, sino por leyes perfectas de causa y efecto y de afinidad, y que en nuestras manos reside el poder del libre albedrío para ser los co-creadores de nuestro destino. Y finalmente, aprendimos la lección de la madurez espiritual, separar la pureza del mensaje de la naturaleza imperfecta del mensajero, bebiendo el agua de la vida con discernimiento. Ahora que sabes esto, ahora que la semilla de esta comprensión ha sido plantada en tu corazón, que la muerte puede ser vista como una puerta y no como un muro, que tus acciones, tus pensamientos y sobre todo tus amores están tejiendo tu eternidad en este preciso instante, que no existen almas perdidas para siempre, solo almas en camino de regreso a la luz. La única pregunta que realmente importa permanece en el aire, resonando en el silencio de tu alma. ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida a partir de mañana? Esta ya no es una pregunta para Divaldo Franco o para nosotros, es una pregunta tuya, para ti. El conocimiento sin transformación es solo equipaje, pero el conocimiento que se transforma en amor, en perdón, en paciencia y en servicio, ese es el verdadero pasaporte para las dimensiones superiores. Si sientes en lo profundo de tu alma la resonancia de esta verdad, si estás listo para abrazar esta nueva visión de la vida con valentía y esperanza, sella tu compromiso con tu propia jornada espiritual. Manifiesta tu intención, tu fe. Escribe en los comentarios con toda la fuerza de tu corazón: estoy listo para entender la vida más allá de la muerte. Tu camino de descubrimientos no termina aquí. De hecho, esto es solo el comienzo. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque la próxima revelación
puede ser exactamente aquella que tu alma está esperando para dar el siguiente paso. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora. Continúa tu viaje con nosotros. La luz del conocimiento es un banquete servido. Ven, siéntate a la mesa. Te estamos esperando.